antes de pasar a la palabra, pero es muy difícil dar una palabra y que el Espíritu trabaje en nuestra vida si lo anterior no estuvo hecho. Es muy difícil, ¿sí? Toda la palabra que se pueda llegar a soltar queda solamente en nuestra mente. Y adquirimos muchísimo conocimiento y decimos, qué buena palabra, ¿sí? Qué buena prédica, cuánto que el Señor me habló, pero realmente cuando me voy de acá, muchas de esas cosas se me olvidan, ¿sí? O por lo menos lo tengo en la mente, pero veo que en la práctica a veces no lo puedo llevar a cabo. Entonces hemos entendido que estos son tiempos donde el Espíritu quiere escribir cada palabra, ¿sí?, en las tablas de nuestro corazón. No en nuestra mente. Te invito a que en esta mañana puedas cerrar tus ojos una vez más y podamos orar. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, manifiéstate hoy aquí. Tú eres verdad. Tú eres verdad. Sea tu verdad la que confronte directamente, no a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Callamos todas las voces que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Que todo argumento, que toda fortaleza, que todo pensamiento altivo caiga hoy por tierra para ser ministrados por ti directamente a nuestro corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo. Sigue hablándonos, sigue hablándonos, sigue hablándonos. Que estas palabras no queden solamente en lindas palabras. Que este tiempo de adoración sea recordado por el tiempo en el cual nos encontramos con vos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Realmente hay momentos en nuestra vida que lo único que anhelamos es encontrarnos con el Señor. ¿Sí? Una vez que te encontraste con Él, cuando hablo de encontrarse con el Señor, quiero ir directamente a esa experiencia en lo espiritual que yo te digo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con Él? Y siempre vas a ese punto, ¿sí? Fue en este punto donde yo lo encontré, fue en este punto donde yo lo pude ver, fue en este punto donde me encontré con Él, ¿sí? Es mi anhelo siempre, cada vez que voy a una reunión, cada vez que puedo tener un tiempo especial, digo, Señor, quiero como esa última vez que estuvimos juntos, ¿sí? Como esa última vez donde nos encontramos, porque son en esos momentos donde nuestras vidas son transformadas. Muchas veces, quisiera que se entienda, digo, muchas veces atravesamos distintas cantidades de reuniones, momentos donde compartimos en la congregación con los hermanos, y son buenos y son perfectos y se preparan atmósferas y se preparan ambientes en donde la presencia de Dios puede manifestarse, pero es ese momento donde el Señor irrumpe y todo cambia. Cada vez que el Señor ha irrumpido sobre mi vida, algo rompió, transformó y cambió. Y eso que transforma después se termina viendo afuera. Siempre el cambio primero es interno. Siempre la transformación del Señor es interna. Después se termina manifestando, ¿sí? A veces me cuesta entender lo que haya una manifestación externa primero, sin una manifestación interna. ¿Sí? Eso nos va a demostrar algo, que lo entendimos con la mente. ¿Sí?
¿sí? Y entonces después, obviamente, como lo entendí, lo quiero llevar a la práctica, pero encuentro que me dura un tiempo y después vuelvo otra vez a derrapar y a tener los mismos problemas que tenía antes, porque verdaderamente solamente fue escrito en nuestra mente, ¿sí? Solamente fue un conocimiento y entonces digo, sí, lo sé, pero cuando realmente necesito usarlo, es decir, cuando realmente viene la prueba a nuestra vida, me encuentro que ese conocimiento no me sirvió de demasiado, ¿sí? Porque después que me equivoqué, termino diciendo, sí, esto yo lo sabía. Y eso nos da la pauta de dónde estaba fundamentado y dónde estaban asentados todo el conocimiento que yo tenía. En un conocimiento que pasaba por mi mente. Sinceramente es una de mis preocupaciones, primeramente conmigo, ¿sí? Acá yo hoy voy a hablar, ¿sí? Voy a hablar, no desde el sitial de yo ya lo alcancé y miro para abajo y digo, a ver cómo hacemos para llegar. No, acá caminamos juntos. Cuando el Señor nos da una palabra, primeramente la examino hacia mi vida y digo, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿A dónde me querés llevar? ¿Qué es lo que en realidad me está faltando? Y me daba cuenta de estas cosas, ¿sí? Que mucho de nuestro... voy a hablar personalmente hacia mí, ¿sí? Y cada uno, como se viene diciendo últimamente, se pone el poncho, ¿sí? Yo necesito un poncho con un agujero grande, ¿sí? Porque si no me queda acá dando vueltas nomás. Pero miraba esto, que conocía, ¿sí? Entendía. Acá tenía un montón de información presente. Pero me sucedía algo. Cuando era probada mi vida, a veces fallaba. ¿Sí? Y después de haber fallado, ¿sí? Viene esa carga de culpa y decir, acá me equivoqué. Pero esto yo lo sabía. ¿Sí? Yo sabía que no tengo que hablar así, yo sabía que no tengo que pensar así, yo sabía que no tenía que decir tal cosa, yo sabía que no tenía que, no sé, mirar tal otra. Yo sabía. ¿Sí? Yo puedo hablar acá con cualquiera de ustedes y me va a decir, sí, yo sé, pero no me sale. Hay veces que no me sale, hay veces que vuelvo otra vez sobre el mismo problema una y otra vez. Por ahí tengo un tiempo donde no, pero después tengo un tiempo en el que sí. ¿Sí? Y entonces me cuestionaba esto, digo, mi evangelio, ¿sí? Mi evangelio es un evangelio con mucho de conocimiento en la mente, ¿sí? Pero no tan escrito en mi corazón. Y eso es un problema, ¿sí? Porque el tener solamente un Cristo mental hace que no tengamos victoria. Y es más, nos provoca otro problema, que es que no lo conocemos al Señor. ¿Sí? Considero que todos los que estamos aquí queremos vivir una vida plena en Cristo. Pero, como te decía recién, muchas veces seguimos redundando sobre lo mismo y te hablaba de los peligros de un evangelio mental. Le puse este mensaje, ¿sí? Modo Dios, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. El que vio la película Toy Story se va a dar cuenta de la 3. De la 3 le decía. Sabe de qué es lo que termina pasando, ¿sí? No se los voy a contar, miren la película, la última. ¿Sí? Se van a encontrar con esa imagen en algún momento. Pero se trata muchas veces de resetearnos a nosotros al modo del Señor. O por lo menos de encaminarnos al modo del Señor. Te decía que corremos peligro de un evangelio mental. Y la palabra dice en Romanos, más, ¿qué dice? Dice Pablo esto.
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante lo que dice. ¿Sí? Dice que con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree. Y esta es una parte que no es sencilla, porque dice que se cree con el corazón, no que se cree con la mente. La palabra no dice eso. Nosotros muchas veces nos apresuramos a dar por sentadas ciertas cosas que lamentablemente después se terminan demostrando que no son tan así. Por eso te decía que uno de los mayores males con los que nos encontramos es con el de vivir un evangelio mental. Nosotros no creemos con la mente. ¿Sí? Aunque realmente si lo usamos decimos, sí, yo creo. ¿Sí? Pero hay algo que es muy puntual. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y entonces nos encontramos con esto, que yo hablo mucho, ¿sí? Como que creo, pero mis acciones demuestran que lo que digo no es lo que vivo. Y eso no solamente me deja desnudo delante del Señor y delante de mí, sino que me deja desnudo delante de los demás también. Porque hablamos que sabemos, ¿sí? Que el Señor es mi proveedor, que el Señor es el que me cuida, el que me da salud, el que me sana, que el Señor es el que me provee, pero, a la hora de la prueba, se me queman los papeles. A la hora de la prueba, ando afanado. A la hora de la prueba, ando preocupado. Y entonces, eso que digo que creo, porque yo me encuentro con otra persona y me pregunta, o está pasando un problema, vamos a poner un problema económico, un problema financiero, que es algo que a todos nos sucede, ¿sí? O un problema de salud. Entonces le digo, no, porque el Señor es nuestro proveedor, vos no te olvides, ¿sí? Claro, es fácil decirlo cuando vos no lo estás viviendo. Porque muchas veces nos es sencillo hablar cuando el otro está pasando la situación. Pero cuando yo paso la situación, ¿sí? Cuando a mí me toca el problema económico o me toca el problema de salud, ando tirado por el suelo, ando bajoneado, o salgo corriendo, cuando tengo un problema de salud, salgo corriendo al primer médico y sin embargo digo, no, porque el Señor es mi sanador, Él es el que me cuida, pero ante el primer problema estoy mirando a ver si la obra social me va a cubrir o no me va a cubrir. Entonces, digo, nuestros hechos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Entonces, a veces preferiría que habláramos menos y mostráramos más. Pero nos sigue costando. Nos sigue golpeando. Nos afanamos. Nos preocupamos. Y no digo, ¿sí?, que no atravesemos por esto. Lo que digo es que necesitamos ir a un nuevo nivel. Necesitamos empezar a callar las voces que se levantan. Me falta. Es decir, Él dice que no me va a dejar pasar necesidad. Es probable que mi condición no sea la mejor. Pero Él me va a seguir cuidando.
Entonces, deberé callar esas voces cuando vengan a mi vida. Llevar, cuando el apóstol dice, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Esto es aplicable a cualquier pensamiento. Sí. Entonces, a veces cuando hablamos de salud y decimos, no, estoy atravesando un problema de salud, siempre decimos, qué bueno, yo voy a estar en el cielo con el Señor, pero no se quiere ir nadie ahora. ¿Sí? Quiere pasar el boleto para otro momento. Pero decimos, no, porque yo me voy al cielo. ¿Sí? Entonces, entendemos que muchas veces hablamos, ¿sí? Expresamos un montón de cosas, pero que en realidad, después cuando no, mejor pasa de mí esta copa. ¿Sí? No me quiero poner a hablar puntualmente ni sobre economía ni sobre salud. Mateo 6 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, la gente de afuera, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Leo un versículo que es archi, macro, mega conocido. ¿Sí? Algo que, si nos preguntan algo, nos sale. El primero que tenemos en la lengua es, pero buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Porque nosotros no necesitamos buscar las añadiduras, necesitamos buscar el reino del Señor. Sin embargo, cuando me viene la prueba, salgo a buscar las añadiduras, las que no son añadiduras, las que me parece que podrían llegar a ser y no son. Salgo a la desesperación, entonces digo que creo ciertas cosas, ¿sí? Pero que después no son creíbles. Y el Señor en este tiempo nos viene llevando en un proceso en donde nuestras acciones muestren lo que verdaderamente nosotros decimos. ¿Sí? ¿Amén? No hay ni un amén. Es decir, no están muy convencidos de que tengan que hablar las acciones en vez de la... Pero nos va llevando a ese punto. ¿Sí? A ese punto de un testimonio que es fuerte, de un testimonio que es poderoso. Porque el Señor va a mostrar a su casa, va a mostrar a su novia, una novia que sea creíble. ¿Sí? No una novia que hoy crea y mañana no crea. Que hoy tenga gozo y mañana esté pisándose la cara porque las cosas no salieron de la manera en que uno pensaba. Porque ese es uno de los grandes problemas. Queremos las cosas de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, cuando hablamos de manejarnos en el modo Dios, ¿sí? Entendemos que en el modo Dios, el que maneja las cosas es Él. Y el que pone las reglas es Él. Y el que dice cómo se hacen las cosas es Él. ¿Sí? Y ahí se nos viene el problema. Y entonces, mirá, yo digo, muchas veces tenemos varios modos de vivir. Hice un cuadrito ahí. No sé si se va a alcanzar a ver, no se ve nada porque lo veo a gata yo, ¿sí? Ni el modo Dios, que es el de abajo del todo, se nota. No importa, yo se lo voy a leer, ¿sí? Gracias por los que apagaron las luces, pero no, vamos a tener que apagar el sol afuera para poder ver acá adentro. Podemos tener un modo tinieblas, que creo que no hay ninguno acá. Un modo mundo, no se ve, pero dice sí. Un modo de religión, un modo religioso, un modo del yo. O un modo Dios. No voy a hablar de los 4 de arriba porque verdaderamente hoy no tienen mayor importancia. Lo que sí quiero decirte es que hay cosas que no pueden sucedernos. Y una de las cosas que no nos pueden suceder es la mezcla.
Yo no puedo traer cualquiera de los otros modos al modo del Señor. ¿Sí? Porque el Señor dice, yo con esto, no. ¿Sí? Si querés entrar en mí, es a mi manera, no a la manera tuya. Yo no acepto ni tu yo, no acepto ni tus actitudes religiosas, menos acepto cosas que vengan del mundo. De las tinieblas no tenemos ni para hablar, ¿sí? Porque ni siquiera las tinieblas se acercan al Señor, ¿sí? Entonces, es en el formato de Él. ¿Y cuál es el formato del Señor? ¿Sí? El formato del Señor es el reino. El modo del Señor es llegar a introducirnos en el reino. Digo llegar a introducirnos en el reino, y vamos a ir viendo, a medida que vamos viendo en la palabra, que es nuestro gran desafío. Cristo predicó el reino, ¿sí? Cristo no predicó el evangelio de la salvación. Cristo predicó el evangelio del reino. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Y quiero hacer una salvedad acá. Porque muchas veces nos hemos equivocado en esto, en predicar solamente un evangelio de salvación. Vos aceptás al Señor, ¿sí? Confesás con tu boca. Creer con tu corazón no lo puedo saber yo, así que esa parte la vamos a ver, pero vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y listo, muchachos, acá está, te presento un nuevo salvo, aplaudan todos, tenemos un nuevo nombre escrito en el libro de la vida, ¿sí? Y nos quedamos muchas veces en eso, en un evangelio de salvación. Ahora, Cristo venía y predicaba el evangelio del reino, ¿sí? Porque no iba a poder predicar un evangelio de salvación, si bien estaba dentro de todo el tema, porque Él todavía no había pasado por la cruz. Entonces, hablar de salvación, de haber vencido a la muerte y haberle arrebatado las llaves, no había sucedido todavía. Con lo cual, ¿qué estaba predicando Cristo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que decimos? Porque a veces leemos la palabra y decimos, no, sí, el reino, pero ¿qué es el reino? Y podemos tener tantas respuestas como asistentes tenemos hoy acá. Algunas más parecidas, otras menos parecidas. Otros me dirán, si te pregunto directamente, ¿qué es el reino? Me decís, el reino es muchas cosas. Pero no me puedes dar una respuesta concreta. Yo tampoco la tengo, para dejarte más tranquilo. Pero a medida que avancemos en la palabra vamos a ver que el Señor aclaró muchas cosas que no son el reino y que no son compatibles con el reino. Eso ya nos da un gran paso. Saber qué no es, ¿sí? Nos da ciertas posibilidades de que eso por lo menos no debemos incluirlo a la hora de buscar el reino del Señor. Los discípulos también predicaban el evangelio del reino. Vamos a ver qué es lo que decía el Señor. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 8.1 dice: aconteció pues después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vamos a ver que no solamente esto era un tema del Señor Jesús, pero dice Hechos de los Apóstoles, ya sin el Maestro, o mejor dicho, habiendo el Maestro ya pasado por la cruz, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe? El evangelio del reino. Entonces la gran pregunta
¿por qué a veces predicamos un evangelio distinto? Y en esto hablo muchas veces de un evangelio de salvación, de un evangelio de prosperidad, de un evangelio de milagros solamente. No digo que todo no pueda ir dentro del mismo evangelio, pero digo, muchas veces lo sectorizamos y decimos, no, un evangelio para este lado, un evangelio para el otro. ¿Cuántos evangelios hay? ¿O acaso predicamos eso porque en realidad no sabemos qué es el reino? Que podría ser otro problema. O tal vez porque nos queda más cómodo predicar de un evangelio de prosperidad, nos queda más cómodo predicar de un evangelio de salvación. ¿Sí? Porque el evangelio del reino me va a pedir todo. El evangelio del reino me va a pedir que yo muera a todo. El evangelio del reino me va a pedir que yo me desarraigue de todo. El evangelio del reino me va a decir que con ciertas cosas no tengo posibilidad de entrar. El evangelio del reino me va a dejar excluido si yo no me quiero rendir. Pero por eso digo, a veces nos queda más sencillo predicar un evangelio de salvación. No, Cristo, vení, Cristo te salva. ¿Sí? Ya está. Ahora ya podés, ya estás en el cielo. ¿Sí? No mueras, ya para eso murió Jesús, ¿para qué voy a morir yo? Y nos termina sucediendo de que terminamos predicando así, porque en realidad no tenemos una vida que testifique verdaderamente que vivimos un evangelio de reino. Entonces me queda más fácil predicar un evangelio a medias. Me queda más fácil tener lindas palabras con la gente. Me queda más fácil. Pero bueno, vayamos a la palabra y veamos qué dice del reino. Para empezar a entender, el reino no es de este mundo. Así que, naturalmente, no lo vamos a poder ver o palpar. ¿Sí? Una de las cosas que primeramente se nos viene a la mente es, bueno, explícame en la mente, explícame para que yo pueda entender qué es el reino. ¿Sí? Explícame, dame largo, ancho, altura, decime qué hay adentro, qué se puede hacer. ¿Sí? Eso es un pensamiento de fórmulas para entender. Es como que yo te quisiera explicar al Señor. ¿Sí? Lo que yo puedo decirte son los atributos de Él. Pero no puedo en palabras expresarte al Señor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? No puedo expresártelo. El pueblo de Israel, que lo había visto, hablaba de cómo era el Señor. ¿Sí? Le ponía atributos al Señor. Si logramos entender, el nombre de Dios era innombrable. ¿Sí? Después lo castellanizamos, le metimos Dios, Jehová, Yahvé. ¿Sí? Pero en el original, ¿sí? Era algo que no se podía decir, tiene más consonantes, no tiene vocales para empezar. ¿Sí? Entonces, su nombre se hace impronunciable. Ahora sí leemos en la palabra los atributos. ¿Sí? Entonces decíamos que Él es Rafa, que Él es sanador, que Él es Jireh, que Él es proveedor. ¿Sí? Que Él es nuestro estandarte. Y así a cada situación iban atribuyéndole al Señor, ¿sí? Un atributo, algo que el Señor mostraba. Pero en realidad
era inexplicable, que esa es la parte, para nuestro razonamiento y entendimiento y nuestra mente explicar quién es el Señor. Si el Señor puede entrar totalmente en mi mente y en mi razonamiento, no tendría un Dios tan grande, ¿sí? Tendría un Dios limitado, ¿sí? De acuerdo a la capacidad. El mío sería chiquitito, ¿sí? La capacidad limitada, Dios limitado. ¿Sí? Y entonces volvemos otra vez a lo mismo. Ese Dios mental que yo digo que tengo, ¿sí? El que entra en mi mente solamente, ese no me da buenos resultados. Ese se queda medio escaso. Pero el Dios que abarca todo, el Dios que en mi mente es incomprensible, pero en mi corazón y en mi espíritu entiendo que supera todas las cosas, ¿sí? Que es infinito e interminable. Por eso le ponen que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es eterno. Y mi mente ya ahí se le empieza a trabarle eterno, ¿sí? Porque mi mente trabaja en un tiempo y espacio, con lo cual hablar de eternidad para mi mente ya no hay, no, ¿sí? Entonces querer agarrar la eternidad y solamente comprenderlo no va a pasar. Por eso, si tu espíritu está atento, en esta mañana el Espíritu te está hablando, ¿sí? Te estarás dando cuenta que hay algo en el fondo ahí que te está diciendo sí, el Señor hace, sí, el Señor es. Por eso te digo, el reino de los cielos, el reino de Dios no es un reino que sea natural, no lo vamos a entender en la naturalidad. El reino de Dios solo es visible a través del Espíritu, ¿sí? Y en el estar unido con el Señor. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él, ¿sí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Me llama mucho, me replantea un montón de cosas. Digo, Señor, yo me uno a ti, ¿sí? Me uno a ti. Yo me uniría al Señor con pecado. Yo me uniría al Señor con orgullo. Yo me uniría al Señor con pensamientos de celo, con envidias. Yo me uniría al Señor. El Señor se uniría conmigo. Demos vuelta a veces las preguntas. Pero dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué? Porque al Señor, ¿sí? La revelación de Cristo es una revelación al espíritu. No es una revelación a la mente. Que yo te pase más conocimiento de Cristo, ¿sabés lo que termina haciendo? Mostrarte más atributos de Él. No lo puedo describir, ¿sí? Cristo no se puede decir en palabras. Hablo a una casa que tiene gente despierta al espíritu, que entiende las cosas espirituales, que comprende hacia dónde va, no porque alguien me diga, sino porque el Espíritu está diciendo a dónde vamos. Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, otro paracleto, otro ayudador, la persona que me acompaña, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Las traducciones dice mora en vosotros y está en vosotros. Es decir, que nosotros somos personas que vemos algo a lo que la gente no ve.
Y tenemos al Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? Es el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos va a llevar a comprender las verdades del Padre. No en la... Voy a estar reiterativo hoy a la mañana, pero no en la mente, sino en el Espíritu. Y nosotros somos Espíritu. Pocos espíritus hay por acá. Somos Espíritu. Amén. No, ya me estaba... Somos Espíritu. No es que somos tres partes separadas, somos una. ¿Sí? Esto es como decir, tenemos un Dios en tres partes. ¿Sí? Hay algunas religiones que consideran que Dios está segmentado y que uno es más grande que el otro. Bueno, dejémoslo ahí. Pero nosotros, prestad atención a esto, entendé con el Espíritu. El Señor son tres partes y nosotros también. ¿Sí? Pero somos Espíritu. ¿Sí? Nuestro espíritu está unido a Él. ¿Sí? Como leímos recién, dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo del Señor mora en nosotros. Con lo cual tenemos la capacidad de ver, ¿sí?, lo que pasa en el Espíritu. Dice que la gente de afuera no puede ver. Dice que nosotros podemos ver. ¿Vos ves en el Espíritu? ¿Sí? ¿Lo usás? Más o menos. Pero digo, hay ciertas cosas que nosotros tendríamos que ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Y en realidad lo somos, pero a veces nos hemos el enemigo nos ha engañado. Nos ha dicho, no es tan así. ¿Sí? No es tan así como vos decís. Nos habla en nuestra mente. Decimos, no. Sí, este dice que sos espíritu, que podés ver lo espiritual. Si te comes 2 o 3 huevos fritos, capaz que ves algo a la noche. Sí, tenemos esos conceptos. Y a veces lo declaramos. ¿Sí? A veces, en mi caso, yo cada vez que sueño algo, lo primero que vengo es que me comí la noche anterior. Porque digo, por ahí vi algo que no era. Pero cuando empezamos a entrar en el idioma del Espíritu, porque ¿qué idioma habla el Señor? ¿Te has pensado eso? ¿Has pensado alguna vez en qué idioma habla? Habla en castellano, habla en inglés, en francés, en alemán, chino, mandarín, jeringoso, no sé, el que quieras vos. ¿En qué habla el Señor? ¿Cuál es el idioma del Señor? ¿Sí? El idioma del Señor es el idioma del Espíritu. Ese es el idioma del Señor. Y la comunicación del Señor es de espíritu a espíritu, con lo cual Él habla directamente a mí. Ahora, por ahí, ya te digo, la mente nos empieza a jugar una mala pasada acá, ¿sí? Y yo te digo, ¿y dónde está el espíritu? Está adentro, está afuera, es más grande, es más chico, entra dentro mío. Algunos tienen el espíritu más grande como yo porque entra dentro mío, y otros tienen el espíritu más chiquito. Otro el espíritu más largo. Y no vamos a seguir hablando de él. Pero digo, ¿cómo es? Por eso, hoy te vas a ir con más preguntas que respuestas. Pero sirve muchas veces el preguntarnos ciertas cosas. Sirve también en ciertos momentos confrontarnos con esto que nosotros decimos creer. ¿Sí? Entonces, en el Espíritu, ¿sí?, en el Espíritu, el Señor habla a mi espíritu, es el canal de conexión entre ambos. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuando me habla el Espíritu? Bueno, ¿habla con voz audible? Puede ser, pero hay algo que nace adentro, ¿sí?, que es la parte que uno no sabe cómo llegó hasta ahí y cómo fue para hacerlo, para poder entenderlo, pero que está ahí. ¿Sí? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sí? Que tengo un sentir adentro. Siempre es bueno, porque no se olviden que nosotros estamos aprendiendo en esto. Esto es un camino.
Por ahí conozco gente que esto lo tiene mucho más abierto y despierto, con lo cual mucho más rápido sale y ve cosas y entiende ciertas cosas en lo espiritual, pero muchas veces nosotros estamos aprendiendo. Entonces, para los primeros pasos que vamos dando, lo primero que se nos viene a la mente que debemos hacer es confrontarlo con la palabra, confrontarlo con ciertas situaciones, con lo que el Señor dice, ¿sí? El Señor no va a decirte algo al Espíritu que vaya en contra de su palabra. Ya tenemos una posibilidad para saber qué el Señor no nos va a decir, cuando no es la voz del Señor, y puede ser nuestra propia voz, la voz del enemigo. Pero a lo que voy es, somos capaces de escuchar la voz del Espíritu. ¿Sí? Somos capaces de escuchar la voz del Espíritu. Porque muchas veces escuchamos la voz del diablo. Y el diablo, que yo sepa, no es un muñequito que anda con cola y cuernito acá dando vueltas. ¿Sí? A veces parece, pero digo, no. Es espíritu también. Sin embargo, si esas voces las podemos escuchar, también la voz del Espíritu la podemos escuchar. Es enganchar el canal correcto. Es decir, una vez que nos enganchamos con él, es mucho más fácil poder conocer lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere hablar. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Este reino de Dios se entiende desde lo espiritual. No se entiende desde lo natural, no se entiende desde lo mental, no se entiende desde lo religioso, no se entiende así, ¿sí? Así no lo vamos a entender nunca. Nos va a quedar como cierta información. Y todo el mensaje, lo que hablé hasta acá, no sé cuánto llevo, pero todo el mensaje va a arrancar en este pasaje que les voy a leer ahora, ¿sí? Fue lo que realmente me llamó la atención en este tiempo y te lo quiero compartir. Pasaje muy conocido, pero sinceramente muy revelador. Esto es Juan, capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando leía este pasaje, te decía, dos cosas me llamaban la atención. La primera explicación que el Señor le da a Nicodemo, le dice, si no naces de nuevo, no podés ver el reino. Nicodemo, ¿qué hace? Lo traspasa a la mente y dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? Es decir, directamente lo llevó acá arriba y dijo, no entiendo, ¿sí? Pero el Señor le termina diciendo, no te maravilles de lo que te estoy diciendo, ¿eh? Nacer de nuevo sería lo primero. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrás directamente, ¿sí? No entrás. Y me llamaba mucho la atención ver y entrar, dos condiciones diferentes, ¿sí? Un nacimiento de nuevo para ver, un nacimiento del Espíritu para entrar. ¿Por qué el Señor, si fuera tan sencillo que yo me convierto y entro al reino de los cielos, por qué el Señor aclara esto?
¿Por qué le dice a una persona que era uno de los principales de los fariseos, que conocía la palabra y sabía muy bien, por qué le dice, si no nacés de nuevo no podés ver el reino? ¿Por qué el Señor aclara esto? ¿Y por qué muchas veces nosotros, por lo menos yo, lo he entendido? Es decir, he tomado todas estas cosas como algo que fuera todo medio inmediato, todo medio rápido, todo en el mismo combo. ¿Sí? Vos aceptás al Señor y ya está todo listo. Minimizamos muchas veces lo que es el Señor. Minimizamos muchas veces lo que es el reino. Lo minimizamos. Creemos que es algo simple. Yo he tenido el pensamiento de decir, no, pero el Evangelio no puede ser tan complicado. ¿Sí? ¿Por qué puede ser tan complicado? Porque lo quiero entender acá. Ahora, una célula de nuestro cuerpo es algo totalmente difícil de entender, es muy complejo. Y te estoy hablando de una célula de nuestro cuerpo. Y yo quiero entender el reino de Dios y toda su manifestación, lo quiero comprender en la mente. Hay ciertas cosas que científicos que han estudiado años y años y años y años y vienen de años y años estudiando. Con la mejor tecnología, con las mejores cosas, no las pueden explicar. Y yo quiero explicar el reino con palabras. Quiero explicar a Cristo en 3 palabras. Sí, las 4 leyes del no sé qué, los 7 pasos del no sé cuánto. No digo que esté mal, digo, tampoco lo achiquemos tanto. ¿Sí? No lo podemos reducir a tan poco. Entonces creo que es mucho más profundo, creo que es mucho más complejo y creo que es muchísimo más amplio de lo que nosotros creíamos o pensábamos. Acá necesitamos desarraigar una idea o un concepto muy fuerte que tenemos, que cuando alguien acepta a Cristo es nacido de nuevo inmediatamente. Y esto, déjame decírtelo, es un error. Leamos qué dice Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay una diferencia importante entre ser engendrado y nacer. ¿Sí? Hay una diferencia. Hay un modelo del Señor en esto. Nada que es engendrado hoy nace mañana. Nada en lo natural, tanto en el reino vegetal, en el reino animal y en nosotros como seres humanos, nada que es gestado, que va a nacer, nace inmediatamente. No lo hacen las plantas, no lo hacen los animales, no lo hacemos nosotros. ¿Sí? Una cosa es ser engendrado y una cosa es nacido. Hay un proceso entre medio. ¿Sí? El que es engendrado es hijo, pero tiene un proceso para nacer de nuevo. ¿Qué nos permite hacer cuando nacemos de nuevo? Poder ver el reino. ¿Sí? Ven el reino aquellos que son nacidos de nuevo. ¿Sí? Por eso te digo que es un proceso. Para los que no saben, se los cuento ahora acá en confianza. ¿Sí? Estamos en casa. Mi señora está embarazada. ¿Sí?
Y después de 12 años de tomarnos vacaciones, ¿sí? Al cielo le pareció correcto, ¿sí? Me escuchó hablar un día acá que estaba hablando, que no sé qué dije, ¿sí? Y se lo tomó en serio. Pero lleva un proceso también, ¿sí? Nosotros lo vamos siguiendo, hacemos la ecografía y vamos viendo, primero chiquito, ya es más grande y se ve mejor. Y así todos los días va creciendo, va en su proceso de crecimiento hasta el día en que nace, ¿sí? Entonces, no te pongas mal. Digo, todos hemos sido engendrados, ¿sí? Todos somos hijos de Dios. Vamos todavía, ¿sí? Pero vamos, algunos han nacido nuevos, otros vamos en proceso de nacer. Ahí estamos pero es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Ahí nos encontramos. Por eso muchas veces hablamos de que la palabra proceso la hemos puesto mucho desde esta plataforma, ¿sí? No hay cosas que sucedan en lo inmediato. Es diseño del Padre. ¿Sí? Te lo contaba recién. ¿Sí? Un bebé tarda 9 meses desde que es engendrado hasta que nace, ¿sí? Una planta, yo pongo la semilla hoy, puedo venir mañana, pasado, nada. Pero en el tiempo indicado empieza a germinar, ¿sí? Con los animales pasa exactamente lo mismo. Entonces, depende cuánto tiempo vamos a estar desde que somos engendrados hasta que nacemos para poder ver el reino. Hablo a gente entendida que sabe que hay que atravesar procesos, que tenemos 2 posibilidades dentro de los procesos: o abortarlos y frenarlos, o nacer, ¿sí? Comprender, entender en el Espíritu, hacer lo que hay que hacer para verdaderamente poder ver el reino en esta tierra, ¿sí? Y a veces nos pasa como eso. Hay animales que tienen un periodo de gestación muy corto y hay animales que tienen un periodo de gestación muy largo, ¿sí? En el caso mío, creo que viste que vieron que el elefante tiene como 2 años a la cría dentro de cosas. Yo debo ser elefante al cubo, porque tuve mucho tiempo dentro de cosas para poder entender esto. Pero algunos tienen procesos más cortos y otros tienen procesos más largos. Lo importante dentro del proceso es no abandonar ese proceso, ¿sí? Porque si no, sigo estando adentro de la panza y dando vuelta. Lo sacaban como con 40 kilos al chico. Nacer de nuevo, te decía, no es inmediato. Lucas 19:11 dice: oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿sí? Entonces, primero quiero sacarte esta duda. Sos hijo, ¿sí? Sos hijo, entendelo. Eso es algo clave en tener nuestra identidad de hijos, ¿sí? Nuestra identidad de hijos. El enemigo ha trabajado muchísimo en robarnos la identidad, ¿sí? Entonces, creo que el Señor en este tiempo, si de algo nos va a hablar, es de identidad. Vamos a recuperar la identidad, ¿sí? Hay una identidad que es tuya, es propia, ¿sí? No viene de otro lado, es engendrada directamente en Sion, es engendrada directamente en la habitación del Padre, ¿sí? Ahí está tu propósito, ahí está para qué viniste acá, ahí están solucionados todos los problemas que vos podés llegar a tener, ¿sí? Jesús atravesó un montón de dificultades, pero algo tenía concreto y seguro, y el Padre se lo afirmó apenas iba a empezar a arrancar el ministerio. Este es mi Hijo amado, ¿sí? Y en Él me complazco. El enemigo tiró para todos lados, al único lugar donde no le pudo apuntar esa identidad, cosa que era inconmovible. Cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Somos inconmovibles. Te decía que el Evangelio no es algo simple, algo fácil de entender. También te decía recién que, volviendo a lo que decía Juan 3,
¿sí? Quien no es nacido de nuevo no puede ver el reino, pero quien no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar, ¿sí? Entonces yo me imaginaba esto, intentaba usar la imaginación, digo, nacer de nuevo y ver el reino es como pararme en el frente, vamos a poner, de una juguetería, ¿sí? Me paro en la vidriera y veo, la juguetería es el reino, ¿sí? Yo nací de nuevo, veo lo que hay en el reino, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero no puedo entrar si no nazco del Espíritu. Y ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Y cómo nacemos del Espíritu? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ahora sí poder entrar al reino? Les miro las caras, ¿ustedes se ven las caritas? ¿Sí? ¿Qué estás hablando? El Espíritu lo entiende. Déjame decirte que el Señor da una explicación, ¿sí? Dijimos que las cosas del Espíritu es muy difícil entenderlas solamente en palabras, ¿sí? Pero Él dice que los nacidos del Espíritu son como el viento, ¿sí? Que no saben ni de dónde vienen ni para dónde va. Y esto yo no lo sabía, pero lo escuché, ¿sí? Y lo voy a usar. Que el viento, ¿sí?, es lo único que no está arraigado a la tierra. Todas las demás cosas, sí, pero el viento no, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que estamos muy arraigados a esta tierra. Queremos entrar en ambientes espirituales, queremos entender lo que el Espíritu quiere hacer, queremos nacer en el Espíritu, pero no se puede hacer arraigado a esta tierra. Déjame decirte que es muy difícil ver en el Espíritu cuando sigue habiendo cosas que me tienen muy pegado acá. Entonces cuando yo te hablábamos recién de un evangelio mental, es porque ese evangelio mental es el que nos tiene acá pegado. Cuando te hablo de que en realidad nuestra boca habla ciertas cosas, pero son nuestros hechos los que hablan, es porque sigue habiendo mucho de estar arraigados aquí. Cuando decimos que creemos muchas cosas, pero nuestros hechos demuestran lo contrario, quiere decir que seguimos muy arraigados acá. Cuando estamos afanados, ¿sí?, hace que estemos muy arraigados acá. Recordad el pasaje cuando arranquemos: no nos afanéis por nada, dice, ¿sí? Buscad primeramente el reino, que las demás cosas vienen por detrás. Pero aún así, cuando lo entendemos en nuestra mente y lo entendemos en palabras, nos damos cuenta que igualmente muchas veces estamos afanados. Y nacer del Espíritu dependerá en nosotros que dejemos de estar afanados. Dejemos de estar demasiado agarrados a esta tierra, demasiado agarrados a las cosas materiales, demasiado agarrados a las circunstancias. Vamos a leer varios pasajes ahora que hablan del reino. Por eso te decía, para entender el reino es muy importante conocer qué cosas por lo menos no son del reino, o qué cosas tendríamos que hacer nosotros, ¿sí?, para poder acceder al reino. ¿Sí? Marcos 10 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de los tales, ¿qué es? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ya tenemos un punto. Debemos ser como niños,
¿Sí? ¿Y cuál es la gran diferencia entre los niños y nosotros? Que los niños, primero, son puros por naturaleza, pero creen. Los niños creen, ellos creen, siempre creen. Ellos no tienen nada que los arraigue a esta tierra. ¿Sí? Ellos no están preocupados ni están afanados porque el dólar se fue a 60 pesos. ¿Sí? Sí. No están afanados porque nosotros no tenemos plata, que somos los padres. Ellos van a ir a abrir la heladera y van a comer. ¿Sí? Eso ya lo saben. Eso se da por descartado. Ellos no están pensando si se me venció la factura de la luz, del gas, ¿sí? Si tengo o no tengo para pagar el alquiler. No, eso es 2 puntos aparte. Acá no tiene importancia para ellos. Habla con los chicos, no tienen idea. No les importa tampoco. Ellos creen que eso va a pasar, eso está suplido. Es decir, ni siquiera no lo piensan porque ni siquiera lo necesitan. Entonces para ellos ya está hecho eso. ¿Sí? Y nosotros deberíamos manejarnos de la misma manera. Por eso te digo, para entrar al reino, es decir, para entrar al reino yo tengo que ser nacido del Espíritu. Para ser nacido del Espíritu necesito no estar arraigado a nada en esta tierra, es decir, pensar como un niño. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dice la mente? Eso es irresponsable. Y entonces ahí empezamos con los problemas. ¿Sí? Porque decimos, no, está bien, pero si no voy a trabajar, no puedo hacerlo. Las deudas hay que pagarlas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice el Espíritu? ¿Sí? Eso es importante. Tenemos el primer punto entonces, ¿no? Necesitamos ser como niños. Lucas 18:17 dice exactamente algo muy parecido. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Sí? Cortito. ¿Sí? Y cuando el Señor dice no entrará, no entrará. No dice, no, si llevas 20 años dentro de la iglesia, vas a entrar. No. No lo dice así. No dice, no, si vos predicás los domingos, vas a entrar. No. Si vos tocás un instrumento, vas a entrar. No. Si vos estás en la silla, no. Esto es para el de acá arriba, el que está ahí sentado, el que está... Para todos, es igual. No entrará. Entonces empecemos a trabajar en ser como niños. Amén. Veamos otro pasaje más. Esto es Marcos 10:23. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24, no sé si está ahí abajo, dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer entrar en el reino de Dios. ¿Sí? No pueden ser las riquezas mi preocupación. Después de 23 años, 22, 23 años, más de 20 años, que entré por primera vez a una congregación. Ya no hablo ni de que conocí al Señor, ya empiezo a ser muy medido con mis palabras porque veo que no sé en dónde me encuentro. ¿Sí? La primera vez que entré a una congregación, ¿sí? En estos 20 y pico de años, he escuchado esto y muchas veces me ha hecho mucho ruido. No porque sea mentira, ¿sí? No porque el Señor no puede hacerlo, sino porque la realidad es que hemos estado más pendientes de eso, ¿sí? Que del Señor mismo. ¿Sí? Entonces nos han hablado de que no, que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a multiplicar, que Él nos da el poder de hacer las riquezas. Es cierto, ¿sí? No estoy digo que si mi intencionalidad es hacerme rico dentro del Evangelio, ¿sí? Dentro del Evangelio eso es imposible.
¿Sí? Dentro de una congregación, un ministerio, eso es más posible. Pero está fuera del reino, ¿eh? Eso te lo quiero aclarar también. Por las dudas, si en algún momento se nos cruzó por la mente, no, yo quiero ser rico, ¿sí? Quiero ser rico acá en el reino. Bueno, en el reino, déjame de sentir que no. Pero, podés ser rico afuera. Ese es otro tema, ¿sí? Podés tener puesta tu confianza en las riquezas. Eso es otro tema. Acá en el reino vas a tener lo necesario para el tiempo que estás viviendo. Si en ese tiempo necesitas que haya riquezas para hacer lo que el reino necesita hacer en ese tiempo, entonces el Padre nos dará que podamos administrar riquezas para el tiempo específico. Pero capaz que después no nos acostumbremos, porque acostumbrarse a la riqueza debe ser bueno. Si no había pasado nunca. Debe estar bueno acostumbrarse a la riqueza. Digo, pero cuán difícil es acomodarse a lo demás. Pablo decía, me he sabido contentar cuando he tenido abundancia o en la escasez. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Me puedo confiar en Él. Pero, debo decirte otro punto más para tener en cuenta. Esto, si me escuchan algunos que dicen otra cosa me van a querer matar, pero es una realidad, lo dice la palabra. ¿Sí? Es muy difícil hacer entrar a alguien que confía en las riquezas dentro del reino. Vamos a otro pasaje más. Esto es Marcos 12. No sé si lo van a alcanzar a ver, ahí está chiquitito, yo se los leo. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hace una separación en 4 pedazos. Se habla de corazón, de alma, de mente y de fuerzas. ¿Sí? Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Nótese que acá, en esto, el Señor no le dice, con tu respuesta estás adentro del reino. Dijo, estás cerca, cerquita. ¿Sí? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, nos deja a la puerta. ¿Sí? Y muchas veces nos quedamos nosotros como, no, esto es todo, ¿sí? Y el Señor le dice, sí, como respuesta, es una respuesta sabia y está cerca. Ahora, esto si lo llevamos a la práctica, sí. Si no queda solamente en palabras, si no queda solamente en una respuesta sabia, nos va a permitir entrar al reino. Nos acerca muchísimo. Lucas 9:60, ¿sí? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo. Si las cosas de esta tierra nos tienen arraigados, entonces nos va a costar muchísimo acercarnos al reino. Si las cosas de esta tierra nos siguen sujetando, nos siguen jalando, ¿sí? Nos va a costar.
Si yo voy a poner delante del Señor mis excusas, el Señor lo dio todo. No hay nada que yo pueda excusar delante de Él. Obviamente que no es sencillo y obviamente que no es fácil. ¿Sí? Somos tentados muchas veces a poner la mano en el arado y mirar los recuerdos que tuvimos atrás. ¿Sí? Pero lo que estuvo atrás ya fue y ya quedó y no lo vuelvo a traer de nuevo. Si yo me voy a quedar solamente con las veces que me fallaron, ¿sí? Solamente con las veces que fui maltratado, si me voy a quedar con los malos recuerdos, con recuerdos que me siguen todavía golpeando en el corazón, el Señor me dice, no sos apto, no sos apto, no podés arar mirando para atrás. Debemos desarraigar, ¿sí? Debemos desarraigar todas esas cosas que nos siguen jalando a no mirar hacia el reino. Vamos a otro punto más. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Chan. Pero si a mí me predicaron que yo tenía que venir a la iglesia y mi vida se solucionaba toda. Que yo paraba de sufrir acá. ¿Sí? No, esa no, se equivocaron, no era acá. Si yo paraba de sufrir, si a mí me dijeron que no, que conocía a Cristo y todos mis problemas eran solucionados. Sí, yo vivía un camino de rosas y vivía con Cristo y éramos felices. Éramos un pequeño pueblo muy feliz que atravesábamos la pradera, así tipo Heidi, y la vida me sonreía, ¿sí? Y era rico, ¿sí? Porque es así. Era rico, tengo salud, no me congrego porque ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahora soy rico? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué dice? Que a través de muchas tribulaciones tengo que entrar, voy a entrar en el reino. Es decir, lo que hablábamos recién. Tormentas, hermano, vienen para vos y para mí, que conocemos al Señor, que creemos en Él, que hemos nacido de nuevo, que somos como el viento. Amén. Todos ahí, amén. Ya habían nacido, ya habían pasado todas las cosas. No se me queden. Que habían nacido, ¿sí? Van a venir para nosotros y van a venir para el vecino de enfrente, que no el vecino de enfrente de acá, el de tu casa, que no conoce del Señor, ¿sí? Van a venir para los dos. Pero, ¿sí? Yo tengo una a favor. Cada vez que atravieso esas tribulaciones, sigo estando dentro del reino, ¿sí? Pero es muy bueno entender que a veces vamos a tener que atravesar ciertas circunstancias que no nos gustan, ¿sí? Sé que no es comercial esto, ¿sí? No va a atraer a cualquiera, pero sí va a atraer a los hijos, ¿sí? Los hijos son atraídos, el reino atrae a sus hijos, ¿sí? El reino atrae a sus hijos. Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Es en el Espíritu Santo, ¿sí? La justicia, la paz y el gozo no es que yo ando contento todo el día, ¿sí? Sino que es el gozo que trae el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Consiste en poder.
entonces tendríamos que tener manifestaciones de poder. Y a veces no tenemos manifestaciones de poder. Y cuando no tenemos manifestaciones de poder, ¿qué termina mostrando eso? Nadie se anima a decirlo. ¿Sí? Pero tenemos un montón de lindas palabras. Sí, eso es cierto, está bueno. ¿Sí? Pero no consiste en palabras, así que es lo mismo que nada. Consiste en poder. ¿Sí? Entonces soy un convencido y creo que a medida que más nos vayamos metiendo, más cosas van a ir sucediendo. Vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar. ¿Sí? Pero primero tenemos que creer, porque muchas veces ciertas cosas no las declaramos porque no creemos. Entonces viene alguien que está enfermo y en vez de decirle, el Señor te sana ahora, digo, permitime que voy a orar por vos. Señor Jesús, si es tu voluntad, fíjate a ver si lo querés sanar. ¿Sí? Pero de última que te reciba. Entonces, la realidad, la otra persona dice, no cree ni lo que me está orando. Claro, porque está diciendo, sí, se está sacando el poncho, ya se lo sacó. Dice, tomá, se lo dio el Señor y dice, ponételo vos. ¿Sí? De última fue responsabilidad del Señor. Pero no sucede, nos reímos, porque es cierto. ¿Sí? No lo hacemos, porque en realidad no creemos que pueda suceder. ¿Sí? Escuchaba una vuelta un testimonio de Carlos Anacondia. ¿Sí? Cuando él se convierte dice que quería predicar, no lo dejan. Dice, bueno, ¿puedo ir al hospital? Le dice al pastor, anda al hospital, se lo quería sacar encima, anda al hospital. Dice que le ora al primero, dice que la habitación donde estaba era una habitación larga llena de cama. Entonces dice, ¿me permite orar por usted? Sí, ora, nada. ¿Qué hace? Va llegando al último y ve que uno de los de atrás del todo se levanta y dice, no, estoy sano. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Es que nosotros muchas veces no practicamos ciertas cosas porque creemos que no van a ocurrir. Y las dejamos de practicar. Ahora, puede ser que no pase. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el quinto, ni en el 28º. ¿Sí? Sigo entrenándome en esto de comprender, ¿sí? Porque todavía estoy intentando que ese canal fluido del Señor conmigo se transforme en lo mismo que el Señor Jesús decía. ¿Sí? El Señor salía todos los días con agenda. Él no salía a la Bartola así. Hay poder, vaya poder para todos. No. Él sabía quién iba a venir. ¿Por qué? Porque Él se retiraba a orar. Dice que lo que oigo y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Es decir, no era un improvisado. Nosotros por ahí sí, pero Él no. ¿Sí? Nosotros vamos y le tiramos a todo lo que se mueva. ¿Sí? Tenemos esa sí, para vos, hay para todo acá. Y a veces no es así. ¿Sí? A veces no es así. ¿Sí? Por eso te digo, a medida que nos perfeccionamos, por eso el Señor Jesús pasa 30 años de su vida perfeccionándose para 3 años de ministerio. Nosotros, sí, esta es conocidísima, queremos perfeccionarnos 3 años y servir por 30. ¿Sí? Pero no queremos hacerlo. Y nosotros nos tenemos que entrenar en conocer al Padre, ¿sí? En entender al Padre. En entender lo que es el reino, en entender cómo Él se manifiesta. Pero como no somos entendidos, ¿sí? Nos suceden las dos cosas. Una, o no hablamos porque no creemos, o dos, tiramos para todos lados, porque creemos que todo el mundo acá se tiene que salvar. ¿Y el Señor qué dice? ¿Sí? Porque muchas veces queremos predicarle hasta al diablo para que se convierta. Y es un error. Pero pasa, todos son salvos. Pero esa no es una decisión mía. Hechos dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. No lo añadía yo. ¿Sí? Pedro se levantó a predicar, no diciendo, no, se van a convertir todos. No, era un trabajo del Espíritu. Sigue siendo un trabajo del Espíritu. ¿Dónde lo hemos querido nosotros cambiar a eso? Que ahora el Evangelio se predica porque yo digo. ¿Sí? Y Él se convierte porque yo digo. Pero hemos entendido eso, vamos, salgamos, ganemos alma. Es cierto, no te estoy diciendo que no, pero entendamos, ¿sí?, que es el trabajo del Espíritu Santo.
Si no, el Señor, ¿para qué me envió el Espíritu Santo si lo podía hacer yo? Si yo soy autosuficiente en todas las cosas, entonces el Señor se aleja de mí, porque dice, este loco puede hacer todo, me va a predicar hasta a mí si sigue hablando. Digo, entendamos lo que el Señor quiere hacer. No le restemos tarea al Espíritu Santo. Tampoco con esto nos pasemos al otro lado, porque también somos así. Todo lo hace el Espíritu Santo. Entonces yo me quedo acá tirado y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Porque pasamos de un extremo al otro. Y la realidad es que tengo que ser entendido de lo que el Señor dice. Amén. No me hagan enojar. Gálatas 5. Ya vamos terminando, Voy a cambiar de versión, porque me gustaba más, la estuve leyendo hoy a la mañana. 5:16 dice, cuando me abra la Biblia. Gálatas 5:16. ¿Hace calor o tengo calor yo? Mucho calor tengo. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿sí? Nótese que cuando recién hablaba de Espíritu, habla del Espíritu del hombre. ¿Sí? Cuando habla que si sos guiado por el Espíritu, habla que si sos guiado por el Espíritu del Señor. No estás bajo la ley, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y después sigue, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Sí? Cuando vivimos por el Espíritu Santo, andemos en el Espíritu nosotros. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? La lista es amplia. Y estas cosas deberían ya haber sido desarraigadas en cada uno de nosotros. Pero muchas veces terminamos viendo que muchas de estas cosas siguen abundando. Entonces empezamos a ver de que nos cuesta crucificar a los deseos. Y tomamos muchas decisiones en lo emocional. Y decimos, sí, sí, Señor, sí. Pero vienen las pruebas, viene el momento otra vez de la tentación y vuelvo a caer nuevamente en el mismo lugar. Y entonces, todo lo que hemos venido hablando hasta acá, parece que se cae como un castillo de naipes, ¿sí? Pero necesitamos seguir trabajando cada día. El Señor quiere que esta mañana nos vayamos no con entendimiento en la mente. Quiere que empezamos a entender y empecemos a entender en el Espíritu.
me hacía unas preguntas, son duras. ¿Podés ver el reino? Si tu respuesta es no, todavía estás en la panza. Pero sos hijo, ¿eh? Eso no te lo quita nadie. Y a mí tampoco. Lo ves, pero no pudiste entrar. Todavía hay cosas que nos arraigan a esta tierra entonces. Y no hemos podido nacer del Espíritu. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Pablo le dice a los corintios en un momento, pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Espíritu Santo, hoy nos presentamos una vez más. Hay disposición en cada uno de nosotros de conocerte. Hay disposición en cada uno de nosotros de intimar con vos. Hay intención en cada uno de nosotros de poder escucharte. Que todo velo, Señor, hoy sea quitado. Todo velo que no nos permite ver en el Espíritu lo que vos querés hacer. Todo velo que se levanta. Todo velo que ha hecho que nuestra mirada sea una mirada corta y una mirada natural. Empecemos a entender con ojos espirituales tu manifestación y la manifestación del reino. El Señor decía y dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha hecho presente. Y los nacidos de nuevo lo pueden ver. Y los nacidos del agua y del Espíritu pueden entrar en él. Espíritu Santo, marcanos hoy en dónde estamos. Entendemos que somos hijos. Creemos que somos hijos. Tenemos herencia como hijos. Pero si queremos seguir creciendo, queremos seguir creyendo y queremos seguir avanzando, necesitamos
necesitamos que nos hables y que nos digas, que nos guíes. Dice tu palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Y en el Espíritu de verdad nada puede quedar a medias tintas. Habla verdad. Señor, manifiéstate hoy en medio nuestro. Manifiéstate hoy en medio nuestro. Nos rendimos delante de ti. Nos entregamos delante de ti. Una vez más, Señor, morimos a nosotros mismos para que vos resucites en medio nuestro. Señor, y que nuestro testimonio sea un testimonio que hable de ti, que te muestre a ti, Señor, que vean en cada uno de nosotros tu persona manifestada. Señor, que no se note dónde empiezo yo y dónde seguís vos, Señor, sino que seamos una misma cosa. Donde vos te manifiestes, Señor, donde vos muestres que es tu poder, Señor. Tu reino se manifiesta en poder. No se manifiesta solamente en palabras, se manifiesta en poder. Queremos tu poder, Señor, pero te queremos a ti primero. Sos vos, Señor, en medio nuestro. Sos vos, Señor, habitando en nosotros. Sos vos, Señor, y tus palabras, las que salen de nuestra boca. Ya no son palabras de sabiduría humana, Señor, sino que son palabras que provienen del trono, palabras que provienen del cielo. No son palabras comunes. No hablemos más palabras vanas. Hablemos palabras que vienen del cielo. Hablemos palabras que vienen del trono. Manifiéstate, Señor, hoy en medio nuestro. Manifiéstate hoy en medio nuestro. Haznos crédulos como son los niños, Señor. Desarraiga de nosotros todo contacto con esta tierra. Quita de nosotros los afanes y las preocupaciones, Señor. Y todo pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento hoy cae. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Todo pensamiento que ahora estemos teniendo, queriendo analizar tu palabra, lo llevamos cautivo a tu obediencia, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y el Espíritu afirma que son así. Quitamos, Señor, en esta mañana nuestra confianza en las seguridades de este mundo. Cada vez que alguien venía delante del Maestro a querer ofrecerse como discípulo, Él les decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder todo con tal de ganarlo a Él? A que esas palabras que suenan hermosas, que si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, se hagan una verdad. Todas las cosas siguen estando sujetas al Señor. Nos entregamos a ti, Señor, en esta mañana. Sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo hablándonos directamente. Tu Espíritu Santo hablándonos directamente a nuestro espíritu. Tú revelarás, Señor, toda verdad. Tú, Señor, te mostrarás y nos mostrarás lo que debemos hacer. Te damos gracias, Espíritu Santo. Y te bendecimos.
En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tómate un tiempo. Busca a tu hermano, al que tengas al lado, y ora en favor de él. Oren los unos